cada uno, Señor, sino que eran para animar, Señor, a que todos los miembros dedicaran su tiempo a la oración, a la alabanza tuya y hacer las cosas conforme a lo que tú enseñaste, Señor, en tu camino, ser luz y ser sal, Señor, para que todo aquel que nos rodea, Señor, tenga claridad de ideas y sobre todo tenga ánimos y exhortación, Señor, que no decaiga. Gracias porque tú vas a abrir corazones y tú espero, Señor, que las palabras que pongas en mí sean realmente correctas y no desdigan de lo que tú quieres. Gracias por todo en el nombre de Cristo. Bueno, pues como ha dicho Israel, este miércoles, bueno, se me animó el cuerpo para hablar de lo que es el tema de los diáconos y efectivamente entendimos que como, bueno, no estábamos todos, pues de alguna manera poder volver a dejarlo claro. En vez de un pensamiento, que es lo que normalmente se hace los miércoles, yo le llamé que era una especie de guía-recomendación. ¿Y por qué una recomendación? Después de darle muchas vueltas en todas estas cosas de la próxima elección de los diáconos, pues no vendría mal y no viene mal meditar sobre lo que es realmente el tema del diaconado y qué significa el ministerio que corresponde. Hace unos años sabéis que yo tuve la suerte, por llamarlo de alguna manera, de estar dentro de ese ministerio. Y aunque por fuera la cosa parece muy normal y parece muy fácil y muy cómoda, pues internamente, por lo menos yo, no lo tenía tan claro ni lo tenía tan cómodo. Y decidí, ya una vez decidido que aceptaba el tema, pero sí decidí hacer una especie de estudio, de búsqueda de qué es realmente lo que implica y lo que es el diaconado. Y hoy, que estamos en vísperas de elecciones otra vez, de nuevos diáconos para este año, pues se me ocurrió sinceramente, le comenté a Israel si correcto hablar del tema, me dio el visto bueno y entonces pues realmente expongo y expuse el otro día lo que en aquel momento saqué en conclusión. Y una de las cosas que quiero dejar claras después de la exposición del miércoles, ante un comentario concreto, es que este estudio no es para asustar, es para valorar. Quiero decir que de aquí que nadie saque consecuencias negativas ni saque consecuencias pecaminosas. Son consecuencias que tenemos que dar para meditar y para tomar decisiones solamente. Como miembros tenemos el compromiso y la responsabilidad de elegir, pero también de ser elegidos. Con lo cual, quiero decir que esto no nos deja de incumbirnos a todos. Todos somos parte, todos somos miembros y todos tenemos la obligación y el derecho. El fundamento del ministerio es el crecimiento y la buena marcha de la Iglesia. Entonces, si nosotros somos miembros de la Iglesia, lógicamente esta situación no nos puede pasar desapercibida. Tenemos ese compromiso. Bueno, pues vamos a tratar entonces sobre el ministerio del diaconado y los compromisos que corresponden. Diácono sabemos que es una palabra que procede del griego y su fundamento como traducción significa servidor o una persona que da apoyo a alguien. Después de leer muchos textos, una de las cosas que a mí más me llamó la atención en cuanto al valor de servicio que puede ser el diaconado es que la palabra griega que más se parece y está en la escala anterior a diácono se llama doulos. Y doulos sabemos, también hemos repetido muchas veces aquí, que doulos es esclavo. Quiere decir que no somos esclavos, pero el diácono está justo en ese escalafón siguiente, superior al de esclavo. Quiere decir que el ministerio de diaconado es servicio total. No estamos hablando de algo que es un título, que queda muy bonito y que sirve para lucir entre todos los demás. Está inventado para trabajar y para hacer cosas. También sabemos por los textos de que los diáconos son elegidos por la congregación. No es porque alguien tiene más títulos que nadie. El relato bíblico que apoya todo esto, vamos a abrir en Hechos capítulo 6 y vamos a leer a uno de los textos, aunque seguro que lo sabemos todos. Y la base de este texto está en Hechos 6, del 1 al 3, que dice:
En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Los apóstoles, al tratar con la iglesia de Jerusalén los problemas que suscitaron los cuidados a la atención a las viudas, en aquel momento dependían del apoyo de la iglesia, llevaron a practicar lo que después se tradujo en una función social. La iglesia llegó a tener una función social de apoyo, de ayuda, de solución de problemas internos. Pero también, como habéis visto y habéis leído, la congregación les dijo que no era justo dejar la palabra, por parte de quién, de los apóstoles que ejercían el ministerio del pastorado, para atender a estas circunstancias. Y entonces entendieron la posibilidad y la necesidad de buscar personas que hicieran ese trabajo. La función del pastor, mayoritariamente, es la dedicación a la oración, al estudio, a la predicación, a animar al cuerpo de Cristo, en este caso a la iglesia local. Por tanto, digamos que todos esos esfuerzos adicionales manuales tienen que estar en manos de otras personas, en este caso son los diáconos. La persistencia en la oración, la persistencia en el ministerio de la palabra sin estorbo, eso es lo que debe prevalecer en el pastorado, y de alguna manera el trabajo no espiritual, y eso vamos a ponerlo entre comillas, es el que se traslada a los diáconos. Sabemos que los primeros diáconos no fueron elegidos ni por sorteo, ni por antigüedad en la iglesia, en el grupo, ni hubo presiones sociales que dijeron que tenían que ser, ni las categorías sociales de nadie merecían el título, sino que fueron elegidos por cualidades espirituales. Eso también tengámoslo claro, no se eligieron por cosas mundanas. Todo esto lo vemos en 1 Timoteo, en el cual nos habla de los pastores y nos habla de los diáconos en cuanto a qué tienen que ser y cómo tienen que ser, pero especialmente en Hechos 6, donde expone las cualidades para cumplir con el ministerio del diaconado. En Hechos 6 lo que aparece es lo que llaman algunos autores, y creo que tienen su fundamento, se llaman las cualidades fundamentales del diaconado. Quiere decir que esto es lo básico. Lo demás está añadido y también es importante, pero por supuesto que arrancamos con estos textos. En Hechos 6.3, como hemos leído y vamos a leer otra vez, dice que fueron elegidos varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y llenos de sabiduría. Estas son las condiciones básicas que tiene que iniciar la elección de un diácono. Vemos que en Hechos 6.5 esta parte se traslada y se da con Esteban, que fue uno de los diáconos iniciales, que dice: eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo. Los diáconos tienen que servir al Señor, por supuesto, en actos prácticos, personales, de organización, pero también funciones espirituales. No nos olvidemos que ninguno de estos elegidos, en aquel momento hablamos de que eran personas espirituales y gracias a esa espiritualidad fueron elegidos. Esteban fue un hombre de gran poder espiritual. Vemos que en Hechos 6.8 habla de que Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Habla del aspecto espiritual, no de lo que es fundamento manual o, digamos, alternativo. Felipe fue otro de los diáconos, fue un consumado evangelista, y leemos en 8.5.6 de Hechos también, que dice: entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo, y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. ¿Cuál es uno de los requisitos fundamentales que tiene que tener un diácono? Pues es, para que veáis que no es solamente manual, firme conocimiento de la sana doctrina. Y alguien dirá: ¿y por qué? Si para eso está el pastor. Pues
La sana doctrina y el fundamento de un diácono para que pueda dirigir y para estar implicado dentro de la dirección de una iglesia significa que tiene la capacidad de determinar la orientación de una congregación. En función de su doctrina, tiene el riesgo o la ventaja de dirigir en una forma o de otra. Y una iglesia sabemos que se mueve por lo que se cree, no se mueve por otra cosa. Entonces, si queremos una iglesia sana, una iglesia que vaya conforme a la palabra, lógicamente tiene que estar edificada sobre la verdad bíblica. No podemos edificarla sobre nuestros estilos, nuestros convencimientos, nuestras ideas, nuestras filosofías. No, tenemos que dirigirla y basarla en la palabra, con los argumentos que se puedan venir por el camino. Lógicamente no tenemos el 100% de la verdad en nuestros corazones y en nuestra mente, pero por eso es exigencia básica para un diácono que tenga realmente una sana doctrina y una capacidad muy clara definida en ella. ¿Cuál es el problema? Cada uno de nosotros, esto no es un invento para uno solo, es cada uno de nosotros que somos partícipes de la Iglesia, tenemos que tenerlo claro y saber que esto es así. No podemos tener dudas. Realmente, si alguien puede venir y decir, no, es que yo puedo dirigir de otra forma diferente según lo que me dice no sé quién. No, la sana doctrina es la dirección. Cada uno de nosotros tenemos que estar convencidos de que efectivamente es la sana doctrina la que debe guiar a la Iglesia, y en este caso los diáconos son los máximos responsables de asumir el cargo y de ser válidos ante la congregación, con lo cual los diáconos tienen que ser los máximos responsables de asumir que la doctrina es lo fundamental. No cabe dudas. Quiero decir que no vamos a ponerlo ni en duda. ¿Cuál es la razón? Bueno, la razón, sabemos que a nivel de extensión bíblica tenemos cantidad de versículos en los cuales el fundamento no es nada especial, sino la palabra. Y bueno, voy a reseñar 4 versículos importantes en los cuales se expresa que efectivamente es la palabra la que valida la situación de una iglesia, de unos miembros. En 2 de Juan 1:9 dice: cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, oírme, no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. 2 de Tesalonicenses 2:15 dice: así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. No está hablando de los diáconos, está hablando de todos nosotros, pero el diácono lógicamente está a esa exigencia por encima de todos nosotros. Tito 2:1 dice: pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. No tenemos que hablar de otra cosa, tenemos que hablar de la doctrina. Y ya el último versículo que voy a exponer es en 1 de Pedro 3:15, que dice: estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demanda razón de la esperanza que hay en vosotros. ¿Cuál es otra de las razones a través de la doctrina que tienen los diáconos? Pues es animar a mantener la unidad de la Iglesia. Lógicamente, si todos estamos de acuerdo en la doctrina, si todos estamos de acuerdo en cómo hay que trabajar, los diáconos tienen esa exigencia añadida de que hacer coincidir en todos para que todos tengamos una unidad. Vemos que cuando los apóstoles presentaron ante la congregación el plan de elección de los 7 diáconos, cuáles eran sus funciones para el ministerio, la respuesta de los miembros no fue protestar, sino en 6:5 vemos: agradó la propuesta a la multitud. Quiero decir que la idea que venía de los apóstoles en aquel momento no dejó de gustar, por lo cual estaban de acuerdo y están unánimes en ese sentido. Las reacciones positivas, como dije el otro día e insisto, cuando alguien toma lo que oye, lo que se le pide, lo que se le exige con ilusión y con convencimiento, o sea, con actitud positiva, lógicamente a la hora de actuar, a la hora de definir, a la hora de funcionar, lógicamente lo hace con alegría.
Si a mí tengo un jefe que me manda a hacer cosas y no estoy de acuerdo, igual las hago, pero es casi seguro que no las voy a hacer igual de bien que si entiendo que es algo que me gusta y algo que además me convence. Con lo cual, esta decisión debe causar reacción positiva en todos nosotros. Hoy, exactamente lo mismo que fue entonces, ¿no? Sabemos que cuando una iglesia tiene diáconos que ejercen correctamente el ministerio, la tendencia es a estar unidos y a vivir con corrección el tema doctrinal. Es los dos puntos que hemos estado hablando. Una de las cosas que tiene que promover esta dirección de unidad, esta dirección doctrinal, es promover labores de evangelismo. Un diácono no tiene que estar al margen de lo que es el fundamento de una iglesia. Una iglesia no estamos aquí solamente para estar, estamos para hacer algo, tenemos para extender el evangelio, que es uno de los mensajes básicos que nos dio el Señor. Entonces, el diácono, lógicamente, tiene que ser un extensor de ese ánimo y de ese evangelismo. No forzosamente tiene que ser alguien con una capacidad de evangelismo nato. No tiene por qué ser. Tiene que ser alguien que anime, alguien que esté dispuesto, alguien que esté ahí, no que se escape. Tiene que estar en presencia. No tiene por qué tener el don de salir a la calle y predicar, pero sí tiene que tener el don de animar a quien lo hace para que lo siga haciendo y lo vaya mejorando. Vemos que el impacto que creó, que la creación de este ministerio en aquel tiempo fue, además de frenar, como hemos dicho, las quejas internas que había en cuanto al apoyo al ministerio de las viudas. Había problemas entre los griegos y los judíos, ese fue el motivo. Digamos que esta elección lo que hizo, entre otras cosas, fue frenar esas quejas. Con ello, ¿qué se hizo? Se frenó las discusiones y las polémicas internas. Quiero decir que una de las cosas más graves que puede pasar en una iglesia es cuando hay decisiones en las cuales nadie, o hay grupos que están de acuerdo, hay grupos que están de desacuerdo, hay gente que piensa de una forma y gente que piensa de otra. Al final, ¿qué crea eso? Eso al final no crea otra cosa que discusiones, polémicas y muchas veces rupturas internas. Entonces, ¿qué es el fundamento que tenemos que tener todos los creyentes? Es tener una unanimidad doctrinal. Si somos capaces de tener unidad doctrinal, si tenemos ese convencimiento, lógicamente la unidad doctrinal no nos puede llevar a grandes diferencias, nos puede llevar a matices, pero no nos puede llevar a romper, digamos, la actuación interna de la Iglesia. Esa unidad interna, en aquel momento y a lo largo de la historia de la Iglesia, ¿a qué ha llevado? Pues ha llevado a algo que lo vamos a ir viendo, y eso le voy a anticipar yo a Israel. Mira, me voy a colar yo a él. A partir del mes que viene, si Dios quiere, empezaremos a hablar. Pues eso llevó a concretar esa unidad doctrinal, esa unidad de acción, esa forma de entender una situación conjunta, a lo que se llamamos las confesiones de fe. Las confesiones de fe no son ninguna cosa rara, no sé, me imagino que casi todos lo sabéis, con lo cual tampoco tengo que defender nada especial, pero las confesiones de fe no es más que poner en una especie de papel una serie de puntos en los cuales todos estamos de acuerdo en creer, y todos, en el momento que entramos a formar parte de la membresía de la Iglesia, lo asumimos. Cuando alguien dice que creemos en la Trinidad, pues cuando alguien entra en esta iglesia sabe que aquí creemos en la Trinidad. Tenemos un pasaporte, tenemos un carnet de identidad que nos dice lo que somos, cómo nos llamamos, qué apoyamos y qué dejamos de apoyar. Entonces, la unidad doctrinal de una iglesia, que es a lo que llevaba esta situación de mal entendimiento en la iglesia primitiva, pues llevó a formar lo que son las confesiones de fe, que las vuelvo a repetir, las vamos a trabajar a partir del mes que viene. Y con ello, ¿qué hacemos? Encarrilar a la congregación. Si de alguna manera todos estamos convencidos de las cosas, si todos vamos en la misma línea, lógicamente el camino seguro que es más fácil y desde luego mejor para todos.
En Hechos 6:7 dice: y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes esa situación de dificultad tras haber decidido la elección de los diáconos en Jerusalén. Y aquí, a partir de ahora, me voy a aclarar y concretar en cuáles son las áreas de responsabilidad y las funciones del diácono. Seguro que se me escapa alguna, seguro que no es el 100% de todas las cosas, seguro que hay matices, pero digamos que es lo básico. Un diácono, en principio, yo entiendo que hay 4 áreas muy importantes de actuación. Y eso, quien quiera ser elegido, que vaya apuntando, para que se lo vaya pensando. Cumplir con las ordenanzas. Las ordenanzas en la Iglesia sabemos que son pocas. Estamos basándonos en el bautismo y la Santa Cena. Pues un diácono es alguien que tiene que estar apoyando estos rituales, vamos a llamarlo, del bautismo y la Santa Cena. No quiere decir que sea el protagonista. Seguimos teniendo una jerarquía en un orden descendente, establecido por el Señor en cuanto al orden, no en cuanto, como decía ayer Miguel Doyen, no porque sea más guapo, ni más alto, ni más bueno, sino porque realmente está establecido así cuál es la prioridad de jerarquía. Entonces, seguimos contando con el pastor a todos los efectos, pero el pastor puede en un momento determinado no poder estar, y estas ordenanzas no se dejan de practicar. ¿Explico? Aparte de que cuando esté son para apoyo, cuando no esté están para hacer exactamente lo mismo. Quiero decir que la Santa Cena no estamos en la Iglesia Católica que solamente el cura puede coger la forma. No, estamos en una iglesia en la cual está establecido que esto es un recordatorio, con lo cual un diácono tiene la capacidad exactamente igual que el pastor de hacerlo cuando él jerárquicamente no esté. Y por supuesto el bautismo exactamente igual. Otra de los cumplimientos básicos que tiene que tener el diácono es sobre los cultos. Los cultos, digamos que vamos a funcionar en base a actuaciones de oración, cultos de oración y cultos regulares de la Iglesia. Esto exactamente igual. El pastor, de alguna manera, es el responsable primero de estar en presencia, de actuar en estas situaciones. Pero no vamos a dejar a que no de hacer un culto de oración porque el pastor no o porque no pueda venir. El diácono tiene esa capacidad, yo diría más, tiene esa obligación. Y en el culto regular exactamente igual. No le vamos a privar a Israel de que se nos vaya a vacaciones y vamos a cerrar la iglesia, vamos a actuar, vamos a abrir, vamos a poder estar aquí presentes y lógicamente contando con que un diácono es alguien que es de confianza de la membresía, es decir, que no vamos a nombrar a alguien el cual el 80% de los miembros no confía, y no va a ser un diácono que el pastor no acepte y no esté en confianza, con lo cual la persona diácono que pueda estar aquí delante, lógicamente es una persona de confianza, con lo cual puede hacer exactamente lo mismo. El punto importante o fundamental para lo cual se inventó el diaconado, como hemos visto, era solucionar el problema de las mesas de solucionar, pero a mí lo de las mesas me suena más raro. El tema de las viudas o el tema de la actuación social interna dentro de la iglesia. Y son las relaciones personales. Un diácono, aparte de poder hacer todo esto que estamos diciendo, tiene que tener esta sensibilidad. O sea, la relación personal. Y la relación personal dirigida en dos posiciones, en dos vectores. Una hacia el pastorado, o hacia los ancianos, como queramos llamarlos, y la otra hacia lo que son los miembros. Entonces, con el pastorado, un diácono tiene que ser un elemento, un diácono, los diáconos, es igual, para apoyar a los líderes, especialmente al pastor. Quiere decir que sabemos que todos somos personas, como he dicho antes, que alguien es más que alguien hasta cierto punto porque tiene esa jerarquía establecida, pero no porque no pase por problemas, porque no pase por decepciones, porque no pase por malos momentos, por muchas situaciones. Y el pastor casi seguro es alguien que pasa por todo eso, igual que todos nosotros. Entonces, un diácono es alguien que tiene que tener la capacidad
capacidad de una relación personal suficiente como para animar, como para echar una mano, para ayudar y para convencer de cosas al pastor. Con lo cual, diácono, relación personal para animar al pastor en este momento, por lo menos vamos a hablar aquí de la Iglesia de Anaca. El diácono tiene la obligación y la necesidad de consultar al pastor para todas aquellas decisiones que se vayan a poder tomar. ¿Qué quiere decir con esto? Porque claro, eso normalmente se hace. Eso quiere decir que a un diácono se le pueden ocurrir cosas que al pastor no. Entonces el pastor no tiene por qué tener la capacidad o de ir inventándose cosas o de ver situaciones concretas y que esté siempre presente para... No, el diácono tiene la capacidad, no la obligación de detectar situaciones y con consulta al pastor en aquellas decisiones que hace falta hacerlo, que serán muchas, tener la posibilidad de hacerlo. Relación con los miembros. La relación con los miembros es totalmente amplia, para todo lo que nos dé la cabeza y un poquito más. Tema de hablar, animar, visitar enfermos. Esto es una de las exigencias que la palabra nos da en las actuaciones personales. Con los nuevos miembros tiene que tener la capacidad de poder instruir, y no solamente decirle hola, buenos días, sino que sea capaz de poder aconsejar, de poder enseñarle, de poder animarle. Y otra de las cosas, que como dije el otro día, aquí practicamos menos, pero bueno, cuando hace falta hay que hacerlo, se llama administrar la disciplina de la Iglesia juntamente con el pastor. Aquí tampoco el diácono está en la capacidad individual de hacer de esto como que es su labor única y exclusivamente. La disciplina es algo muy serio y un diácono tiene que estar en la posibilidad de hacerlo, pero siempre contando con el pastor, aquí ineludible. Y otra de las cosas, de las funciones, ya la última que se me ocurre, pues es la función, bueno, la mundana, como se llama la administración, pues sería un poco el controlar el tema de finanzas a nivel de presupuesto, a nivel de contabilidad, llevar las gestiones de documentos, etcétera, etcétera. Es feo, pero hay que hacerlo. Bueno, digo feo porque no, se sale un poco y no mucho del tema de lo que es lo espiritual. Parece como que el ir como Judas con la bolsa colgando es un poco horrible. Pero bueno, hay que hacerlo para que no haya muchos Judas. Como hemos visto, y vuelvo a insistir, uno de los fundamentos básicos del diácono es el cumplimiento de la principal misión que se estableció en los primeros tiempos, que era las relaciones personales. Debe cumplir con algo importante que es el bienestar de las familias miembros de la Iglesia. Todo lo que hemos hablado, si se lleva bien, si hay una relación de comunicación entre los miembros, si hay una relación de comunicación con todos y él en concreto con cada uno, de alguna manera las personas mayoritariamente nos vamos a encontrar como más cómodas, con más, no sé, con otra confianza, digamos, a la hora de relacionarnos, ¿no? Y esto nos va a llevar a una verdadera comunidad cristiana, que es decir, que si cuanto más cómodos estemos, cuanto más confianza haya, y vuelvo a repetir, esto no se llama soltar las intimidades personales a cualquiera, o sea, que alguno piensa que ser miembro aquí activo y tener una relación, una comunión, significa que yo tengo que contarle lo que he hecho esta mañana cuando me he levantado de la cama. No. Se trata especialmente de hablar del tema espiritual personal, que eso sí es importante, quiere decir que nuestras flojeras, nuestras necesidades, nuestros problemas espirituales sí pueden tener cabida con cualquiera de nosotros, entre nosotros, y más en función del diácono y el pastor. El ánimo de los nuevos miembros, como he dicho, quiere decir que bueno, eso cae por su peso. Cuando alguien viene aquí, viene flotando en la nube esa que después se pincha, siempre se pincha, pero quiere decir que tiene que haber alguien que recoja la lluvia esa, alguien que de alguna manera soporte la caída, que soporte el bajón, que además vaya enseñando y mostrando lo que de alguna manera tiene que hacer para superar. Hay una parte importante que es el fundamento también de lo que por la cual se estableció los diaconados, que era el proveer de cuidado personal interno. Seguimos siendo hasta cierto punto, y debemos seguir siendo, digamos, una obra social interna.
Esto no quiere decir que tengamos la posibilidad o la necesidad de aprovecharnos, sino simplemente que cuando realmente haya una necesidad personal, puede ser un punto de apoyo, puede ser un punto de cubrir esa necesidad. Se han dado, no sé si se da, no sé y espero que no se tenga que dar, pero si se tiene que dar, que se dé, la necesidad personal de alguien. Entonces, vuelvo a repetir, ese es el fundamento. Y la última, antes de ya terminar, función básica para todos, orar. Quiero decir que orar de forma habitual, todos tenemos que orar. El diácono todavía un poquito más, no sé si hay capacidad, pero todavía un poquito más. Y como tenemos que terminar, vamos a ver, aquí 3 focos de responsabilidad. 1, quien propone. Quien propone el diácono tiene que tenerlo muy claro que cae en responsabilidad. ¿Qué quiere decir? ¿Que tenemos que saber la vida de quien elegimos? No. Pero sí tenemos que tener muy claro que si sabemos lo que podamos saber de la persona, no podemos elegir a esa persona que sabemos que no hay que elegir. Pero no porque de alguna manera no sepamos su vida personal. Pero si la sabemos, ojo, si yo sé de alguien que no merece, no puedo poner su nombre. Primera. El que decide, al final va a haber 2 decisiones, una por parte del pastor y otra por parte de la congregación en cuanto al máximo o a la votación, si es que la hay. Por la misma razón, no tengo por qué saber a quién elijo, pero sí puedo suponer, pero lógicamente si lo sé, no puedo elegir. Y ya no digo nada del diácono. El diácono es el último responsable, es el que sabe su vida. Si él es consciente de que de alguna manera no cumple con estos requisitos básicos, que no cumple con esta obligación personal, y digo, puede tener, todos tenemos nuestras fallas y todos tenemos la capacidad de reconvertirnos. Quiero decir que no estoy hablando de quien tenga un problema o vaya a tener un problema, sino aquel que está viviendo como vive y está empeñado en seguir viviendo como vive. Y no cumple con estos requisitos, su responsabilidad es no grave, es muy grave. Va contraviniendo contra la palabra del Señor. Y sigo diciendo esto que no nos lleve al temor, que no diga, uy, es que yo como no sé si es bueno o es malo, no apunto. O sea, hay que apuntar porque tenemos esa obligación. El error no es elegir, sino hacerlo sin el discernimiento que da la palabra del Señor.